días, qué gusto de reunirnos nuevamente con ustedes. Siempre es una bendición adorar y exaltar a nuestro Dios y por todo lo que Él ha hecho. Yo sé que cada uno de ustedes tendrá muchas cosas que testificar y muchas razones para alabarle. Así que este es el tiempo de hacerlo, cantándole a Él sus alabanzas y dándole toda la gloria, porque Él es Rey de Reyes. Así que vamos a darle nuestra gratitud y nuestro corazón en esta alabanza. Rey de Reyes, te exaltamos.
Rey de majestad, mi deseo es estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo es el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre
que vi respirar y vivir. Oh sí, Dios, Él triunfará por los días. Glorioso Rey, glorioso Rey, glorioso Rey, tú eres glorioso Rey, tú eres glorioso Rey. Te adoramos, Señor. Tú eres glorioso, envía tu gloria a tu pueblo, Señor, a las familias que te alaban. En todo lugar tu espíritu se derrama, tu espíritu se derrama, Señor. Bendito, bendito. Te exaltamos, Rey. Te exaltamos, Jesús. Tú eres el Rey de toda nación, de todo el universo, Señor. Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más, por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás. Toda gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre, te daré toda gloria, oh Rey, te exaltaré por siempre. Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin, tuya es la potestad, tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más, por tu sangre carmesí, sé que
corazón. Te amamos con todo nuestro ser, Señor. Derramamos nuestras vidas delante de ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos incondicionalmente, Señor. Preparemos nuestro corazón a lo que el Señor nos va a decir hoy. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar nuevamente en esta transmisión para conocer lo que Dios hoy tiene preparado a través de su palabra, que es palabra de un fruto agradable. Y así se llama esta plática de hoy, fruto agradable, porque su palabra es así rica, sabrosa, abundante y que no falta en nuestro alimento espiritual. Déjenme, con todo respeto, les platico acerca de que últimamente mi familia y yo hemos estado yendo a visitar con más frecuencia el pueblo donde nací y recién estuvimos en una parte del terreno que mi papá nos dio a mis hermanos y a mí ya hace algunos años. Este terreno está en las afueras de este poblado y nos dirigimos para allá porque es una buena temporada para cortar de un fruto delicioso. Y bueno, mientras estábamos allí, admiraba con gran colorido, el gran colorido y el gran contraste, ¿no? de los colores ahí en esos campos. Un rosa hermoso, un amarillo precioso y sobre todo el contraste que hace esos colores con el verdor de esos montes. Así que ya estando allí, mi esposo y yo pudimos cortar mucho fruto de ese árbol. Y quiero platicarles en especial de este árbol de peras. Fue sembrado en una colinita, solito, sin otro árbol de su misma especie, me refiero, ¿no? Y pensaba, ¿cómo es Dios tan maravilloso que de un solo árbol puede haber tanto fruto? Y un fruto agradable que en otras ocasiones de verdad no lo había valorado tanto como en esta ocasión. Y es que seguramente, y yo lo veo así en gran manera, que se combinó con lo que Dios me estaba dando en su palabra. Así que, pues este fruto, seguramente ya algunos lo han probado porque nos hemos dado a la tarea de compartirles a ustedes. Pero este comentario va mucho más allá de un simple fruto o un arbolito de peras que fue sembrado en una colinita, sino porque a veces no valoramos lo que se tiene, porque para obtener ciertas cosas a veces es más fácil acudir a lugares donde nos cuesta menos esfuerzo. Y Dios quiere que vayamos a esos lugares donde Él nos dice para que veamos su grandeza. Y bueno, en el trayecto a esos terrenos hay que tomar parte de la carretera y vimos que en diferentes lugares vendían el mismo fruto a un precio súper barato, que dijimos mi esposo y yo que nos saldría más barato comprarla que ir allá y esforzarnos por bajar todo ese fruto, ¿no? Pero sabes, los terrenos quizá podamos verlo de esta manera. Los terrenos no se pueden mover, nosotros sí. Entonces Dios quiere que vayamos
a ese lugar donde Él desea platicar, tener una comunicación con cada uno de nosotros, y así en especial a mí me tocó esta parte de experimentar esa porción donde Dios me hablaba, donde Dios me hizo ver las cosas, donde a través de este fruto, a través de estar en esa pequeña colinita donde puedo yo experimentar la grandeza de Dios, Dios me daba de su palabra. Y bueno, pues hoy quiero que me acompañen en una oración para poder poner en manos de Dios este tiempo. Pues Padre, te doy muchas gracias en esta tarde porque hoy has puesto palabras de bendición, porque se extiende tu palabra a todas las personas que lo escuchan. Gracias porque tu fruto siempre es abundante, porque proviene de tu corazón. Gracias, Señor, porque hoy podemos reunirnos a través de estos medios de comunicación para degustar de ese rico fruto que tú nos das a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy quiero invitarles a que vayamos al libro de Ezequiel, y es que en Ezequiel, uno de los profetas que, a diferencia de otros del que habla la Biblia, aparte de que Dios le dijo que anunciara, también le dijo que hablara, y se le ordenó que representara algunas de esas profecías con la finalidad de que no solamente fueran vistas, sino que también las tenían que oír. Entonces, pues fíjense que decía yo cuán importante es seguir al pie de la letra lo que Dios nos dice que hagamos. O usted qué piensa, ¿no? Porque yo así lo vi, lo constaté, de seguir las instrucciones. Como les decía, pudo haber sido más fácil comprar ese fruto y decir que era del fruto de allá de la población, pero no. Dios dijo, ve a esa colinita y entonces ahí yo hablaré contigo. En Ezequiel 35:1 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. El monte de Seir estaba ocupado en esos tiempos del que habla la Biblia por moradores llamados edomitas, descendientes de Esaú. Esaú fue hijo de Isaac y Rebeca y hermano gemelo de Jacob. Dice la Biblia que en tiempos del Éxodo, cuando Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, cuando estos estaban bajo el yugo de esclavitud de esa población, que al andar por el desierto, el pueblo de Israel quiso pasar por los montes de Edom, que son los montes de Seir, del que platicamos, ¿verdad? Y del que está hablando este libro de Ezequiel. Entonces dice que los habitantes de allí no quisieron dejarlos entrar por su tierra, o sea, atravesar la tierra, y que más tarde fueron enemigos. Aunque Dios ya les había dicho que pasaran por ese territorio, y que si algo tenían que consumir de ahí, pues tenían que pagarlo, ¿no? Pero estos habitantes de Edom no los dejaron cruzar por esas tierras, porque pues habían escuchado que el pueblo de Israel pues era temido, ¿no? Entonces tuvieron miedo de ellos y no lo hicieron, o sea, no los dejaron pasar, y más tarde pues fueron grandes enemigos. Entonces, pues este acontecimiento tuvo repercusiones más tarde, porque el pueblo de Dios no tuvo ayuda por parte de esos habitantes. Se negaron a dar esa ayuda.
Se dice que pues en los tiempos de Moisés estos campos eran abundantes en verdor porque había grandes viñedos, o sea, tenían frutos de esos viñedos. Y bueno, luego vimos que en Ezequiel 36 habla nuevamente el Señor a Ezequiel y en el versículo 1 dice: tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel. Oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, por cuanto el enemigo dijo de ustedes: Ea, también las alturas eternas nos han sido dadas por heredad. Y continúa diciendo en el versículo 3, profetiza, por tanto, y di: así ha dicho el Señor, por cuanto los asolaron y los tragaron de todas partes para que fueran heredad de otras naciones, y se les ha hecho caer en boca de habladores y ser oprobio de los pueblos. Por tanto, dice, montes de Israel, oigan palabra del Señor. El Señor ha dicho. El Señor ha dicho a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Por esto, así ha dicho el Señor, he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo, para que sus expulsados fuesen presa suya. Ezequiel no tan solo profetizó en contra de este pueblo, sino contra los montes y su tierra. Y luego en el versículo 6 dice: por tanto, profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles: así ha dicho el Señor, he aquí, en mi celo y en mi furor he hablado, por cuanto han llevado el oprobio de las naciones. Edom, como pueblo, habitaban en el monte Seir, y cuando fue la destrucción de Jerusalén, ellos se alegraron en gran manera, tanto que ofrecieron ayuda para que esto sucediera. Más adelante, Edom recibió el castigo por parte de Dios, como lo hablaba este gran profeta Ezequiel. Esto nos debe de dar una enseñanza, dice la palabra de Dios en Mateo 7:12. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Estas palabras se conocen como la regla de oro. Usted ha escuchado hablar de ella seguramente. En ocasiones es más fácil llevar a cabo nuestra intención de hacer daño a alguien, pero es mucho más difícil tomar la iniciativa para hacer el bien. Y en este caso, Edom y los moradores del monte de Seir se dejaron llevar por sus emociones de venganza. Entonces, continuamos con la escritura de Ezequiel 36 y en el versículo 16 dice: vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Luego en el versículo 18 dice: y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, con sus ídolos la contaminaron. Dios
nuestro Dios es celoso. Él no está dispuesto a compartir su gloria con dioses falsos, y este pueblo, el pueblo de Israel, lo estaba defraudando porque aún permanecía en ellos la idolatría, con la cual Dios no estaba de acuerdo. Luego, en el versículo 21, dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaron ustedes entre las naciones donde han llegado. El pueblo de Israel tenía una responsabilidad, solo una: representar a Dios de una forma adecuada ante el resto del mundo. Y esa gran responsabilidad es la misma que tenemos tú y yo, porque la palabra no cambia. La palabra de Dios es para ayer, para hoy y para mañana. Así de que nosotros tenemos esa gran responsabilidad que a donde quiera que nosotros vayamos, debemos de honrar la palabra de Dios. Pero sigamos en el versículo 24, que dice: y yo les tomaré de las naciones, y les rogaré, y les recogeré de todas las tierras, y los traeré a su país. A Dios no tan solo le preocupaba la salvación de su pueblo, sino también la salvación del mundo entero. Permitir que su pueblo, el pueblo de Dios, permaneciera en pecado y que sus enemigos lo destruyeran, siempre llevaría a que otras naciones dijeran que los dioses de ellos preferían que los dioses de ellos preferían más permitir que su pueblo, el pueblo de Dios, permaneciera en pecado y que sus enemigos lo destruyeran. Siempre llevaría a que otras naciones pudieran decir que a los dioses que ellos preferían, o sea, el pueblo de Israel prefería a otros dioses, eran superiores en poder al Dios de Israel. Y en el mismo libro de Ezequiel 36, versos del 8 al 11, y no es que al principio me haya saltado estos versículos, sino que es aquí en este punto donde Dios me dio palabra de bendición al estar admirando el fruto agradable de este árbol en la colina del monte que les he platicado. Entonces, en el versículo 8 dice: mas ustedes, oh montes de Israel, y yo le puse aquí: mas ustedes, oh montes de México, darán sus ramas y llevarán su fruto para mi pueblo México, porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy con ustedes, y a ustedes me volveré, y serán labrados y sembrados. Y haré multiplicar sobre ustedes hombres a toda la casa de Israel. Toda ella a las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre ustedes hombres y ganados, y serán multiplicados y crecerán, y les haré morar como solían antiguamente, y les haré mayor bien que es en nuestros principios, y sabrán que yo soy Dios. Luego en el versículo 25 del mismo capítulo 36 dice: esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Y yo aquí veía cómo es que a través de la sangre de Jesucristo Dios nos limpia y nos ha regenerado, nos ha puesto ropas limpias. Luego en el versículo 26
dice, y les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guardarán mis preceptos y los pondrán por obra. Habitarán en tierra que di a sus padres y ustedes me serán por pueblo y yo seré a ustedes por Dios. Y los guardaré de todas sus inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y les daré y no les daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más reciban oprobio de hambre entre las naciones. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Versículo 37. Así ha dicho el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel, por la casa de México, para hacerles esto. México, multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaño de hombres, y sabrán que yo soy Dios. Así que Dios prometió restaurar a Israel, pero no tan solo en lo material, sino en lo espiritual. Pero para lograrlo, Dios tenía que darles un nuevo corazón para transformarlos y darles poder para hacer la voluntad de Dios. Y más adelante, y esto es para todos nosotros, que esta promesa se cumplió cuando Jesús pagó por nuestros pecados, por los pecados de la humanidad, con su muerte, con la muerte en la cruz. Y en un monte suceden muchas cosas. Por ejemplo, en Génesis 22:1 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y luego en Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y el Señor le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos, y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, oh Dios, proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte del Señor será provisto. ¿De qué nos ha provisto Dios? Cuando Dios nos lleva a un monte, cuando Dios nos habla que hagamos algo,
Si está considerado en tu corazón como un sacrificio, Dios proveerá. Y Dios es determinante cuando da una instrucción. Dice el Señor, no a uno, no al monte, no al lugar donde tú quieras, sino es a uno, al lugar donde yo te diga. Y en el mismo libro de Ezequiel, en el capítulo 11, versículo 23, dice, y la gloria del Señor se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. En un monte. Es una simple palabra, un monte, pero es ese monte donde Dios provee de su misericordia, donde provee de su grandeza, donde provee de todo lo que nosotros necesitamos. En Lucas 2, 21, 37 dice, y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Para Jesús era su lugar preferido. ¿Cuál es tu lugar preferido? ¿Dónde puedes encontrarte con Dios? En Lucas 22:39 dice, y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos le siguieron. Hay veces que nosotros podemos ponerle a ese monte un nombre. Nuestro aposento alto, nuestra recámara, nuestra habitación de secreto, nuestro lugar especial, cualquier lugar que tú escojas para encontrarte con Dios es ese monte. Ponle el nombre que tú quieras. Ponle el fruto agradable. Ponle un lugar especial donde yo me encuentro con Dios. Pero para Dios ese era su monte predilecto, el monte de los Olivos. Así que ese monte Moría ahora representa algo muy significativo para nosotros, porque siglos más adelante se producirían las enseñanzas que Jesús daría a todos los que le seguían y que usted y yo conocemos ahora y que están en la Biblia, por supuesto, porque las ha dejado para que, al igual que los que la escuchan hablar, los que lo escuchaban hablar se maravillaban de sus enseñanzas y sobre todo que Dios nos anima a ponerlas en práctica. Mucha gente que venía o que iba a Jerusalén para la Pascua ya conocía y ya había escuchado hablar de Dios, de Jesús, que bajaba de ese monte de los Olivos. ¿Qué ha oído hablar de Jesús? ¿Que nació de una virgen? ¿Que recibió el nombre de Jesús porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados? ¿Que cuando fue bautizado y al salir del agua, como dice en Marcos 1:10, Juan vio que el cielo se abría y que el Espíritu de Dios en forma de paloma descendía y reposaba sobre Jesús? Una voz hizo saber esto desde el cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Usted ha escuchado hablar también que durante su ministerio Jesús hizo muchos milagros, que sanó a muchos enfermos y que también fue crucificado, que entregó su vida por nosotros para perdón de nuestros pecados, que resucitó y que está sentado en los lugares celestes, en lo más alto, para interceder por nosotros ante el Padre. Entonces, cuando Dios te hable desde ese monte santo, y si te dice que vayas, ve. Dios desea que le obedezcamos, que dejemos nuestra comodidad para ir en busca de su palabra, de su consejo, de todo lo que Él tiene para que nosotros lo recibamos y lo pongamos por obra. Así lo hizo también Dios
en el tiempo de Moisés en Éxodo 19:17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron, ¿dónde cree usted? Al pie del monte. Hay personas que obviamente están preparadas y se preparan con mucho tiempo de anticipación, se preparan físicamente y escalan grandes montes o montañas, y no necesariamente es para recibir o para encontrarse con Dios. Pero nosotros, en todo lo que somos, en todo lo que Dios nos ha dado, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros, debemos prepararnos y debemos ocupar nuestro tiempo en esa preparación para que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo estén listos para encontrarnos con Dios. ¿Cómo debemos de prepararnos? Leyendo su palabra. Esa es una preparación que es para nosotros, que es lo que Dios desea que nosotros tengamos en una preparación. Hace algunos días veía un documental acerca del monte Sinaí. Para comenzar, conocer ese monte Sinaí, la persona que conoció ese monte tuvo que pasar una noche y un día para llegar a la cumbre de ese monte Sinaí. Ese lugar pues es muy peligroso para subir, y se corre un riesgo, porque él iba narrando, ¿no? Era peligroso, era riesgoso porque tenía el problema de que pudiera desatarse una avalancha de derrumbes, y que conforme iba subiendo, porque esto tenía que ser a pie, ¿no? Porque llegaron en principio con los camellos, pero los camellos se quedaron al pie de ese monte. Así que de ahí él prosiguió su caminar a pie. Y cuando llegó a esa cima donde Dios habló con Moisés para darle las tablas de la ley, bueno, esta persona se paró ahí de pie, se puso de pie, y bueno, pudo decir, bueno, cuán experiencia pudo tener Moisés al poder ver desde esa cima a ese pueblo, a ese gran pueblo que él estaba dirigiendo. Era un espectáculo maravilloso, ¿no? Ya me imagino cómo miraría Moisés a ese pueblo como unas hormiguitas. Así que imagínense qué condición debió de haber tenido Moisés para escalar ese monte, pero seguramente él no sentía el cansancio. Lo único que quería y estaba en su corazón era obedecer a Dios, porque Dios le llamó desde ese monte. En Éxodo 3:1 dice que ese monte Sinaí antiguamente era el monte Horeb, y que es llamado ahora como monte de Dios. En ese monte, al igual que en Ezequiel, Moisés recibe un llamado. Moisés, después de huir de Egipto, llega a un lugar donde dejó de ser perseguido. En Éxodo 3:1 dice: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, monte de Dios. En Éxodo 3:10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En ese monte, al igual que en el libro de Ezequiel, Moisés recibe un llamado, recibe una instrucción. Sabes, si aún no has recibido un llamado de parte de Dios, Él lo hará muy pronto. Está atento, porque cuando Dios nos llama es porque Dios tiene un futuro para prosperarnos, y tengamos, como lo tuvo Moisés y lo tuvo Abraham, en obedecer y decir: heme aquí. Así que nosotros busquemos a Dios con todo nuestro corazón, y ¿sabe qué? Se sorprenderá, porque Dios proveerá.
Cuando usted mira hacia el horizonte, no sé si en alguna ocasión ya lo ha hecho, hacia lo más lejano, seguramente sus ojos se toparán con un monte y podrá observar cómo en ese lugar se puede ver la grandeza de Dios. Es en ese monte donde nuestro corazón late agitadamente al saber que Dios no aparta sus ojos de nosotros. En el mismo libro de Ezequiel 16:10 dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Luego en el versículo 62 dice: sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Dios. Así que a pesar de que el pueblo de Israel había roto sus promesas y que no merecían más que el castigo, Dios no faltaría a sus promesas. Así que si el pueblo regresaba a Él una vez más, Dios los perdonaría y Dios renovaría el pacto con ellos, porque Dios no se olvida de eso, de su palabra y de las promesas que nos ha dado. Dios proveyó de una gran herencia para todos nosotros y todo sucedió ¿en dónde? En un monte. En el monte Calvario, donde se produjo el milagro más grande de la historia para la humanidad. Fuimos liberados de la esclavitud del pecado a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Dios ha provisto de una gran bendición, un fruto agradable que solo se da en un monte, en la parte más elevada, en un trono, en el trono de tu corazón, donde puedes encontrarte con Dios para recibir de sus bendiciones. Como le dijo Dios a Ezequiel: pon tu rostro hacia ese monte, hacia ese nuevo corazón que Dios te ha dado. Ponlo ahí y espera la instrucción de Dios para tu vida, para tu familia, porque Jesús no tan solo murió para unos cuantos, sino que fue para toda la humanidad, y que a través de su muerte recibimos la bendición de una vida eterna. Así que no es necesario ir a esos montes tan altos. Mira lo que dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué le ha faltado durante todo este tiempo? ¿Acaso Dios no le ha provisto en su hogar de todo lo necesario? Es ahí, en ese monte de su corazón, donde se pueden ver el cielo y la tierra, donde se toca la magnificencia de Dios con el ser humano. Es en un monte, en el monte de su corazón, donde Dios nos da las instrucciones. Es en ese monte, en el monte de su corazón, donde se produce un sacrificio. Y es en ese monte, en el monte de su corazón, donde hay una reconciliación. Así que no se preocupe si Dios le pide que vaya a un monte, porque si es así, usted seguramente irá. Dentro de su corazón es donde Dios habita. Desde ahí es donde fluye lo más hermoso, la voz de Dios, para darle de todo, de todas sus bendiciones y de su misericordia. Así que ¿te gustaría estar en ese monte? En el monte de Dios. Para ello, yo te invito a que lo recibas en tu corazón, que le confieses como tu único Señor y Salvador, que le digas que te perdone por todas las faltas cometidas y que acepte su perdón, porque para eso es que Él entregó su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados, y que reconozcamos que resucitó
y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si tú lo haces con convicción en tu corazón, Dios nos ha dado ahora un corazón nuevo, ha puesto de su espíritu dentro de nosotros, nos ha quitado ese corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Y para terminar, como dice Ezequiel en el versículo 28, dice: habitarán en la tierra que di a sus padres, y ustedes me serán por pueblo, y yo seré a ustedes por Dios. Qué hermoso, ¿no? Dios no falta a su palabra. Dios es nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que, ¿dónde está su monte? El monte está cerca de usted, en su corazón. Recíbalo. Muchas gracias por haber estado en este tiempo con nosotros. Dios les bendiga y buenas tardes.